Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia virtual denominada Aproximaciones de justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación para la consolidación de la justicia restaurativa. Con la constitucionalización del sistema jurídico colombiano y la entrada en vigencia de la Ley 1098 del 2006, se estableció un modelo más aterrizado en Corte de Derechos Humanos, donde en el caso específico, tanto víctima como victimario son el centro de este mismo proceso. En este modelo no se habla de imposición de penas, sino de medidas, dejando a un lado la justicia retributiva para darle paso al modelo de justicia restaurativa. Esto con el fin de consolidar el tejido social, asimismo reconstruirlo y entender que los adolescentes entre las edades de 14 y 18 años, al realizar una conducta punible, deben ser tratados con un enfoque distinto al de la justicia de adultos. Por eso mismo, las medidas que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia son de carácter pedagógico, específico y diferenciado, conforme al concepto de protección integral. La conferencia de hoy tiene como propósito el estudio de la sentencia C-979 del 2005, continuando con el abordaje de algunas aproximaciones y finalidades más trascendentales del modelo de justicia restaurativa en adolescentes, para garantizar de esta forma la verdad y la reparación del daño. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor César Augusto López Vega, abogado, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás, conciliador en Derecho. Ha sido juez primero civil municipal de Tunja, defensor de familia, defensor público, es director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Santo Tomás, docente en diferentes universidades y actualmente se desempeña como inspector de policía de descongestión, adscrito a la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Doctor César Augusto López, es un gusto tenerlo de nuevo en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Presento un saludo muy especial a usted en su calidad de coordinadora académica de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En igual sentido a la doctora Marilucero Novoa, quien es la directora de este alto centro de estudios dentro de la rama judicial. Hago un extensivo saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados que integran esta corporación, a servidores y servidoras judiciales, a todas las personas que se conectan en la mañana de hoy a esta videoconferencia y un saludo muy especial y particular, abrazo a todos los jóvenes que se conectan a esta videoconferencia y que obviamente está dirigida a ellos para que efectivamente en su calidad puede ser de estudiantes de la carrera de Derecho o incluso otras personas interesadas en el tema, pues resulten beneficiadas y pues obviamente adquieran algo, alguna cosa pequeña o bastante grande del tema para efectos de su aplicación en la vida cotidiana y podamos en este caso pues interactuar de una mejor manera. Entonces, muchas gracias por conectarse. Para mí es un verdadero honor y una satisfacción muy grande hacer parte de estas videoconferencias, de ser capacitador con la Escuela Judicial y con el dato que me dio la doctora Mónica, una infidencia. Esta es la conferencia número 364 de las que se han venido realizando a lo largo del año 2021. Entonces, para ustedes este tema con mucho cariño y pues obviamente desde un punto de vista académico que espero lo compartan conmigo y vamos a comenzar. Entonces, a partir de este momento voy a compartir pantalla con ustedes, unas diapositivas para ilustrar mejor el tema
de la continuación de lo que ya venimos hablando desde el mes de octubre. Esta es la segunda parte del tema de las aproximaciones de justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sea lo primero decir que, como está en esta diapositiva, es importante que nosotros partamos de una base que, como ya lo había dicho en la primera conferencia del mes de octubre, nosotros partimos de una justicia restaurativa que no mira hacia el pasado, sino mira hacia el futuro. A esa, como también en la presentación que hizo la doctora Mónica, se nos dijo o se les dice a ustedes que en efecto lo ideal de la justicia restaurativa es recomponer ese tejido social, recomponer las relaciones entre víctima y victimario, y por eso esta diapositiva me pareció atinada y por eso la he colocado en el principio de esta exposición para informarles y recordarles a ustedes. Recuerda poner tu mirada hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que ya no puedes cambiar. Entonces, precisamente esta figura de este niño está mirando hacia el frente y está llevando consigo todo lo que cree que es necesario para poder, en este caso, salir adelante, para poder vivir, para poder sacar adelante su proyecto de vida. Y de eso se trata este tema de la justicia restaurativa, de poder recomponer las relaciones y que haya un proyecto de vida, no solamente para quien es la víctima, sino para quien obviamente funge como victimario o hace parte del tema de la delincuencia juvenil. Pues bien, entonces continuemos con las diapositivas. Es importante hacer mención desde un punto de vista de un marco conceptual y normativo que la justicia restaurativa es una forma de justicia alternativa, ¿sí? Teniendo o partiendo de la base de que nosotros venimos con una concepción dogmática de una justicia retributiva, en donde obviamente nosotros pagamos un mal por otro mal. Es decir, que en este caso es completamente lícito y así se ha venido, en este caso, estructurando a lo largo de la historia del mundo jurídico y de las sociedades como tal, han aceptado y han legitimado el poder punitivo del Estado para que en este caso se le retribuya con una pena corporal, ¿ya?, a una persona que ha cometido una conducta ilícita. De suerte, pues, que cuando estamos frente al tema de la justicia restaurativa como una forma de justicia alternativa, pues en esta estamos hablando de que hay en el tema de la retribución del daño al delincuente, está derivada de las teorías absolutas de la pena y la justicia centrada exclusivamente en la prevención del delito. Es decir, a concepciones utilitaristas que, como ya lo veremos más adelante y también con el apoyo del profesor argentino y español Raúl Calvo Soler, veremos cuáles son en este caso las funciones de índole utilitarista pues, de la pena y que lógicamente van en un contrasentido a lo que se busca hoy en día, al ideal de una justicia restaurativa. Entonces, a cambio de una justicia, como le estamos hablando, retributiva, por una justicia restaurativa, propone un conjunto de objetivos concurrentes, como son la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas, el reconocimiento del daño y la responsabilización por parte del ofensor, o en este caso el delincuente juvenil, y el restablecimiento de los lazos sociales lesionados con el delito. Esto para significar que estas tres son, digamos, los pilares fundamentales de una justicia restaurativa. No son otros, sino simplemente, y tal vez el más importante, es que nosotros logremos que aquella persona que funge como delincuente juvenil se logre hacer cargo y en este sentido, pues se responsabilice por sus acciones que obviamente han causado un daño. Otro de lo más importante tema acá será que a la víctima se le considere como tal y se le restaure en su dignidad. Eso también es el tema, digamos, central como uno de los pilares o ejes fundamentales y que obviamente haya un resarcimiento y, ¿por qué no?, también la participación de la familia y de la comunidad en estos procesos restaurativos. Pues bien, como lo estaba diciendo hace un momento, el profesor Raúl Calvo Soler, en su obra, en su texto Justicia Juvenil y Práctica Restaurativa,
trazos para el diseño de programas y para su implementación, nos define el tema de delincuencia juvenil desde dos puntos de vista. Uno, que en este caso se puede tomar como el espejo, es decir, la realidad que se nos muestra, por ejemplo, en un estado como el colombiano, un país como el nuestro, que tiene altos índices de delincuencia juvenil, es un espejo donde se reflejan con mayor claridad las falencias de nuestras sociedades. Jóvenes delincuentes son la manifestación de cómo la misma comunidad ha fracasado al cumplir con deberes tan básicos como lo pueden ser la participación, la contención, asignación de premios y castigos y obviamente el tema de la integración. Esto para significar que lógicamente es transversal. La delincuencia juvenil no solamente se presenta en Colombia, se presenta en todos los estados, en todos los países, pero es no menos cierto que hay estados que han evolucionado más rápido que nosotros en el tema de poder ajustar y que obviamente no son en este caso excluyentes el tema de la justicia retributiva frente a la justicia, en este caso, restaurativa. Esto también para significar que nosotros hoy en día no podemos dejar a un lado que la justicia restaurativa viene a ocupar un papel mucho más importante, mucho más preponderante a la hora de administrar justicia. Y por eso desde la sesión pasada yo comentaba que incluso en el tema de justicia restaurativa, que es uno de los mandatos que, como también lo vamos a ver más adelante, hace parte del Código de la Infancia y la Adolescencia, dentro del libro segundo, que es el gran aparte dentro de la norma de la Ley 1098 como norma especial, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se finca que una de sus finalidades es justamente la justicia restaurativa. Y como quiera que esa justicia restaurativa está dentro de ese proceso especial para los menores infractores, es importante decir que es el punto de partida, incluso lo habíamos definido desde la vez pasada, que es el punto de partida para el tema, por ejemplo, de la JEP, de la justicia, en este caso restaurativa, y de una justicia transicional que se aplica a unos conflictos, pues obviamente de mayor calado, de mayor envergadura, pero que no deja de ser precisamente ese punto de partida, esa base por medio de la cual se estructura un acuerdo de paz y obviamente el punto 5 que tiene que ver con ese acuerdo de paz con el tema de la justicia transicional. El segundo punto de vista que nos trae el profesor Raúl Calvo Soler de cara al tema de delincuencia juvenil es el debate en el ámbito de los jóvenes que no solo se circunscribe al discurso de la delincuencia de hoy, sino que estamos hablando que es preocupante frente a la proyección hacia el futuro de estos comportamientos. Ojo, es decir, cuando tenemos delante a un joven que es delincuente, estamos frente a la delincuencia de los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Esto para significar que obviamente la delincuencia juvenil con base en la ley 1098 dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano comporta las edades entre los 14 y los 18 años. Eso significa que si hay una persona que está dentro de ese rango etario y más adelante, si esta persona no digamos, no está entronizada frente al tema de la justicia restaurativa, es muy posible que pueda llegar, en este caso, a recaer ya no como joven delincuente, sino como adulto, a seguir cometiendo conductas punibles. Y obviamente ustedes saben, y no me dejan mentir, las consecuencias son obviamente distintas. Primero porque desde el punto de vista de la delincuencia juvenil estamos hablando de sanciones, no hay penas. A pesar de que en este sentido y con la modificación que tuvo la ley, pues hay unas, digamos, unas sanciones de privación de la libertad, ¿ya? Para unos determinados delitos, para unas determinadas conductas punibles, pero que a su turno, de cara o frente al tema de la justicia ya retributiva en el sistema de adultos, pues los adultos son merecedores de penas privativas de la libertad, que obviamente son más altas y pues en este sentido mandan un mensaje más duro a la sociedad. Dentro del tema del castigo, el profesor Raúl Calvo Soler nos habla de dos formas o dos perspectivas para ver el castigo. Una, que es la perspectiva deontológica, ¿sí? Que es la respuesta inmanente, es decir, está dentro de sí, a un actuar que es malo e inadmisible.
pero esto se toma como un quebranto normativo. Es decir, la figura como tal hace alusiones al quebranto normativo. Esa es la perspectiva deontológica. Y hace una serie de cuestionamientos, entre ellos, por ejemplo, si el castigo, que es un mal, es correcto responder a una actuación mala y dañina, que es el acto ilícito, con otra también que es mala y dañina a través de una sanción. De suerte pues que el profesor Raúl Calvo Soler, al adentrarse en el tema de la deontología, nos pone de presente que el castigo pues es entendido como un mal por otro mal, ¿sí? Y la idea es que en este sentido, desde un punto de vista restaurativo, no estemos hablando meramente de la sanción, meramente de lo normativo, el quebranto hacia la norma, sino que también tengamos un punto de vista prácticamente intermedio para buscar que víctima y victimario puedan recomponer esos lazos y que este victimario también vuelva a la sociedad como una persona ya restaurada, podríamos decirlo de esa manera, además porque se atempera con el tema que estamos hablando y que en ese sentido sea una persona que le aporte a la sociedad. Un aporte, no estoy hablando de un aporte que sea, en este caso, de mayor significación, sino que simplemente sea una persona que no le cause daño a la sociedad en la que vive. La segunda perspectiva frente al tema del castigo es la perspectiva utilitarista. Eso nosotros lo conocemos por nuestra teoría del delito, por las teorías de las penas, y en este caso, aquí es donde se cuestiona en qué medida es útil la idea de castigar a quien cometió un acto ilícito, independientemente de que sea adulto o de que sea joven. Lo que importa no son las características de las acciones, sino de sus consecuencias. En este caso, el modelo retributivo pretende generar desde esta perspectiva utilidad frente al delincuente y utilidad frente a otros. ¿Esto para qué? Pues obviamente para hacer un ejemplo, o más bien para poder ser un efecto ejemplarizante. Si nosotros castigamos a un delincuente juvenil o si nosotros castigamos a un adulto, estamos buscando una doble utilidad. Primero, en este caso, prevenir que ese delincuente vuelva o reincida en una conducta punible o en este caso avance, escalone dentro del tema de la posibilidad de cometer delitos e incluso le manda un mensaje a la sociedad, digamos un mensaje de intimidación para que las demás personas se abstengan o se contengan de cometer conductas punibles. Pues bien, como lo había comentado la doctora Mónica, el objeto también de esta situación se centra en un debate que es muy importante y es ese cambio de paradigma, ese cambio de perspectiva. Ya no podemos hablar de una justicia retributiva en la cual el delincuente, incluso desde becaría, lo veíamos en nuestras clases, que el centro de atención del proceso penal, incluso también con las miserias del proceso penal, otro libro muy clásico, veíamos que el centro de atención giraba, en este caso, en torno al delincuente. Hoy en día no. Hoy en día la perspectiva incluso de la modificación con el acto legislativo 03 del 2002 y la implementación de la ley 906 del 2004 e incluso la ley 1098 del 2006, pues lo que buscan justamente es eso, cambiar en este sentido y hacer que sea la víctima la cual a través de ella gire el proceso, ¿sí? De suerte pues que la víctima en este caso ya adquiere una mayor relevancia. Y si estamos entrando en el tema de justicia restaurativa, en este sentido ya vamos a ver que el centro del proceso es la víctima y a su turno también está involucrado, está imbuido también desde el punto de vista del victimario. Pues bien, la Corte Constitucional, con la expedición de la sentencia 979 del 2005 de constitucionalidad, pues nos habla sobre el tema de justicia restaurativa de la siguiente manera, y abro comillas. Así, la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento a la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituirá el acto como tal cometido por el infractor, sino que involucra con especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Por eso la víctima ya hoy en día, incluso se podría decir,
que el del acto legislativo 03 del 2002, que le da la facultad a la Fiscalía General de la Nación de ser el primer representante de las víctimas dentro del proceso penal, podríamos decir que la víctima ya comienza a salir a flote y a tener una mayor preponderancia. Y no solamente con la 979 del 2005, sino con otras sentencias también de constitucionalidad e incluso de tutela, en donde se ha morigerado el tema de la participación de la víctima dentro del proceso penal para poderle dar en este caso una trascendencia, darle un mayor desenvolvimiento, que su rol no sea solamente en este caso de un convidado, sino que tenga, si bien es cierto, no tiene o no ostenta la calidad de parte dentro del proceso penal, sí es un interviniente especial. Y por eso las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional, más otros pronunciamientos en sede de sentencias de casación penal y de autos penales, e incluso de las sentencias de tutela emitidas por la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, pues han morigerado el tema y le han dado un mayor papel a la víctima dentro de este procedimiento. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad se debe diversificar las finalidades del sistema. Entonces, estas deben estar orientadas a, primero, la satisfacción de los intereses de las víctimas, reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad. Si bien es cierto, aquí no podemos hablar de que haya un orden inverso frente a este tema, aquí lo verdaderamente importante es enfocarnos en devolverle, restaurarle la dignidad a la víctima. Lo otro será adicional, porque también dependerá también de las situaciones o del grado de compromiso que tenga el joven a la hora de restaurar los daños o de, en este sentido, indemnizar a la víctima por el agravio causado. También se debe mirar desde el punto de vista del restablecimiento de la paz social y, como un tercer elemento, a la reincorporación del infractor a la comunidad. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues, primero que todo, restablecer esos lazos sociales que yo creo que todo el tema lo hemos estado girando frente a este punto, que es restablecer los lazos sociales que están quebrantados obviamente, en este sentido, por la conducta cometida por el delincuente juvenil, y que obviamente hace que desde un punto de vista de lo retributivo resulte suficiente para el restablecimiento y para en este caso retornar a una convivencia social de manera pacífica. Cambiando ya un poco de tema, frente al tema de los orígenes de la justicia restaurativa, pues estos orígenes no han sido del todo claros, no ha habido una posición pacífica para determinar de cuándo y en dónde nace esta situación. Pero si ustedes recuerdan desde nuestra capacitación de la conferencia del mes de octubre, lo habíamos visto con el video que compartimos, que incluso desde las sociedades, civilizaciones africanas, hemos visto el tema de nuestra propia canción. Y es una forma de poderle expresar a la persona que comete una conducta que es contraria, en este caso irreprochable, frente cara a la sociedad en la cual se vive, pues la posibilidad de cantarle su canción para recomponerlo, para en este caso decirle, oiga, nosotros lo queremos acoger, no lo queremos soltar de nuestra sociedad, pero usted debe comprometerse a no volver a cometer una conducta ilícita, a no volver a cometer una conducta que le pueda causar un agravio o que le pueda causar un pesar, si se me permite el término, a la persona que en este caso ha padecido esa conducta que ha sido ilícita. Pues bien, entonces, como lo hemos dicho, no hay una claridad frente a este tema. Existe un cierto consenso en la literatura en torno a que comunidades indígenas, por ejemplo, como en países en estados como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, y en comunidades andinas se practicaban formas tradicionales de justicia en las que es posible identificar los elementos que son constitutivos de los actuales sistemas y prácticas restaurativas, las cuales en el contexto contemporáneo habrían adquirido nuevamente relevancia en la década de los 70 con el proceso de mediación entre víctima y ofensores principalmente. En lo que atañe ya al sistema o al ámbito de la justicia juvenil, el movimiento de justicia restaurativa comienza a desarrollarse con fuerza a partir de la década de los 90 hacia adelante, es decir, ya finalizando las postrimerías del siglo XX para adentrarnos en el siglo XXI, con el propósito de constituirse como una alternativa a la justicia punitiva o retributiva.
la cual recibe numerosas críticas ante los escasos resultados positivos. Este desarrollo se habría producido de forma paralela al cambio de paradigma que operó desde una justicia tutelar a uno de justicia especial y garantista, basada en la protección integral y la responsabilidad penal del adolescente. De suerte, pues, que aquí podemos nosotros decir que en este caso es importante hacer alusión a que el malestar es tan grande y es tan notoria la situación de que no se cumple con el cometido de cara a la justicia retributiva, que por eso las críticas hacen que cobre fuerza el tema de la justicia restaurativa, como forma, en este caso, de entregarle a la sociedad una forma alternativa de dirimir el conflicto jurídico penal. En relación con la delimitación conceptual, a pesar de las distintas definiciones de la justicia restaurativa adoptadas desde diversas instituciones y campos jurídicos, tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, en compañía con la Organización Internacional de las Migraciones, para el año 2017, toman como referencia en nuestro país la resolución 2000 barra inclinada 2014 del año 2000, adoptada el 27 de julio de ese año por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En dicha resolución se establecen los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal y se incluyen las siguientes definiciones. Vamos a ver 3 definiciones o 4 definiciones supremamente importantes para, pues, obviamente, atemperar nuestro tema. ¿Y cuáles son? Primero, ¿qué se entiende por programa de justicia restaurativa? Se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos, es decir, procesos y resultados de orden restaurativo, independientemente de cómo se conciban, simplemente que por lo menos se configuren estas dos situaciones. Segundo, ¿qué se debe entender por proceso restaurativo? Y se entiende que es todo proceso en el que la víctima, el delincuente, y cuando así proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente y de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias. Esto ustedes lo pueden encontrar efectivamente en nuestro Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 del 2004, incluso a partir del artículo 518 y siguientes, que tienen que ver justamente con la justicia restaurativa. Esto para indicarnos que en efecto se acepta como uno de los mecanismos para poder, en este caso, entablar o darle apertura a un proceso restaurativo el tema de la mediación, incluso el de la conciliación, para efectos de determinar, si bien es cierto que no son lo mismo, pero que tenemos, por ejemplo, un conciliador o un mediador, que en este caso resultan facilitadores para el tema de la justicia restaurativa, en donde se involucran obviamente a víctima y a victimario y pues de resultar procedente a una u otras personas o a la comunidad en la cual se puedan establecer unos compromisos que pues obviamente redunden en beneficio de esta misma sociedad y en torno al conflicto jurídico penal que se presenta. Como tercera medida, tenemos que preguntarnos qué se entiende por un resultado restaurativo. Y se entiende que es un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Es decir, esta es la consecuencia de lo anterior. Entre los resultados restaurativos se pueden incluir las respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. ¿Encaminados a qué? A atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr una reintegración de la víctima y el delincuente. Este tema es muy importante porque eso es lo que se quiere mostrar, o más bien las estadísticas, como también lo dice el profesor Raúl Calvo Soler de una manera jocosa, las estadísticas las carga el diablo. Pero en este caso nosotros vemos con muy buenos ojos esta situación. ¿Por qué? Porque los resultados restaurativos van a ser justamente objeto de miramiento por parte de las estadísticas. Y se supone que si la justicia restaurativa está logrando el cometido para la cual en este caso resulta necesaria y resulta pertinente aplicarla, pues vamos a tener unos mejores resultados incluso en torno a política criminal, en torno a políticas públicas para que se abra un mayor espacio dentro del tema del conflicto jurídico penal.
incluso desde otro punto de vista de otros conflictos, no necesariamente que tengan que ver con una sanción punitiva. Por cuarto punto, debemos entender o debemos preguntarnos cuáles son las partes que están involucradas en esos procesos y resultados restaurativos. Por parte se entiende la víctima, el delincuente y cualquier otra persona o miembro de la comunidad que resulten afectados por el delito y que participen dentro del proceso restaurativo. Ojo, pero esto quiere decir también que debe existir una base que es muy importante y es tener la voluntad de querer acudir a esta justicia alternativa. Por último, tenemos que mirar quién es el facilitador y entonces desde la teoría, desde el marco conceptual, podemos entender por facilitador que es una persona cuya función es, como su nombre lo indica, facilitar de manera justa e imparcial la participación de las partes en el proceso restaurativo. Entonces no puede ser cualquier persona. Facilitador no solamente puede ser una persona que sea un buen escucha, que conozca derecho, sino que también sea una persona que particularmente frente al tema de mediación, frente al tema de justicia restaurativa, tenga una previa preparación del tema, haya practicado y sobre todo que en este sentido tenga también la voluntad y las destrezas para poder en este caso participar y ser un miembro, en este caso, entre comillas, si ustedes me lo permiten, influenciador de manera positiva para zanjar y solucionar el tema del conflicto jurídico penal que se presente. Bien, aquí podemos nosotros ya en este caso apreciar algunas de las diferencias que son obviamente dogmáticas y muy precisas frente al tema de la justicia retributiva de cara a la justicia restaurativa. Entonces, estos dos modelos merecen ser comparados, pero con el ánimo no solamente de cambiar las palabras o decir que es meramente un cambio de paradigma, sino que en este caso se le denote el sentido como tal de cuál es el cometido, del por qué se está pidiendo ese cambio y cuáles son las ventajas o las bondades que ofrece la justicia restaurativa de cara a la justicia retributiva como un nuevo modelo, como un nuevo paradigma que se impone y que ha venido ganando mucho terreno, como lo dijimos desde el año 1990 para acá. Pues bien, vamos a leer entonces estas diferencias haciendo este parangón para significar lo siguiente. ¿Qué se entiende por delito para el sistema o para, en este caso, el modelo retributivo punitivo? El delito es una infracción ¿a qué? A la norma penal del Estado. Como le dijimos, es una norma que obviamente es una norma vigente, es una norma que es legítima, es una norma que se entiende, en este caso, legal, porque es expedida por el órgano competente para hacerlo, ¿sí? Y que obviamente se supone que tiene una aceptación por parte del conglomerado social. De cara, pues, que frente al tema de la justicia retributiva, el delito se viene a entender como una acción que causa daño a las personas y a las comunidades. Entonces, bien haciendo esta diferenciación, podemos empezar a denotar que no solamente es un cambio de palabras, sino también es un cambio en el sentido, en la estructuración como tal, de lo que se puede entender, no solamente para quedarnos en el límite de la norma, en el límite de una afectación a un sistema jurídico y a unos bienes jurídicamente tutelados, para adentrarnos en las fibras más profundas y decir que un delito, en este caso, son acciones que causan daño, porque en efecto así son, causan daño a una persona o a unas comunidades. El sistema retributivo, por su parte, se centra en la culpabilidad mirando el pasado. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, estamos hablando que nosotros no podemos quedarnos hacia el pasado, hacer en este caso auscultar el pasado, ¿sí? Para lograr una sanción, sino que nosotros vamos a mirar es hacia adelante. Por eso, en este caso, la justicia retributiva, la justicia restaurativa o el modelo restaurativo se centra en la solución del problema y obligaciones mirando hacia el futuro. ¿Cuáles son los compromisos que adquiere voluntariamente y obviamente que reconoce en este caso, reconoce haber cometido la conducta el adolescente infractor y cómo se va a comprometer hacia el futuro a repararlo y a reintegrarse con la víctima? Lo otro es
dentro del tema retributivo, el rol meramente procesal o probatorio del reconocimiento de la responsabilidad de cara al sistema restaurativo no es así. Aquí el rol fundamental del reconocimiento o de la responsabilización que tiene el delincuente juvenil como punto de partida, es decir, la capacidad que yo tengo de poder reconocer, de poder en este caso hacerme responsable de la conducta y del daño que en este caso le cometí a una persona o a una comunidad. Frente al tema retributivo punitivo, se reconoce una relación de adversarios en el proceso normativo legal y eso obviamente lo vemos con la expedición de la ley 906 del 2004, que es del sistema adversarial, penal oral adversarial. Frente al tema de la justicia restaurativa, se establece un diálogo para definir una sanción o una medida restaurativa. Aquí no estamos hablando de adversarios. Aquí la situación es, nuevamente, bajarnos del tema netamente jurídico para adentrarnos en un tema prácticamente desde lo humano, desde la posibilidad que tenemos nosotros de cometer o no cometer alguna conducta que cause un daño. ¿Pero para qué? Para que en caso de que se cometa ese daño, podamos en este caso, desde el punto de vista del diálogo, superarlo, desde el punto del diálogo, adquirir unos compromisos y en este caso recomponer ese tejido social. ¿Cómo se toma el castigo desde el punto de vista retributivo? El castigo, como ya lo dijimos, es la consecuencia natural que también conlleva o pretende la prevención general y especial. Y este castigo restablece el equilibrio roto por la ofensa. Esto, si acaso, en este sentido, con base en las teorías de von Hirsch para 1976. Desde el punto de vista ya restaurativo, el tema del castigo, no hay un castigo. Aquí la solución del conflicto está en la reparación como un medio de restaurar a la víctima, el ofensor y la comunidad. No estamos hablando propiamente de un castigo. Además, porque si ustedes lo tienen en cuenta, desde la ley 1098 no hablamos de castigos, no hablamos de penas, sino de sanciones. Y esto, como quiera que ya lo habíamos dicho, que en este sentido coexisten y no en este caso no se contraponen lo que es la justicia restaurativa y la justicia retributiva. Lo cierto es que se aplica una justicia restaurativa desde el punto de vista de la delincuencia juvenil. Desde un punto de vista retributivo, el delito se percibe como un conflicto entre el ofensor y el Estado. Se menosprecia su dimensión interpersonal y conflictiva. Si bien en algunos casos se imponen penas más severas cuando las víctimas pertenecen a ciertos grupos, por regla general, al valorar algunas dimensiones del conflicto ocurrido, se menosprecian las particularidades de las personas involucradas, incluida su diversidad o pertenencia a grupos de especial protección o grupos vulnerables, y se menosprecia el contexto al que se circunscribe la violencia ocurrida. Esto para significar que no en todos los contextos se puede hablar de una específica y diferenciada posición por parte de, por ejemplo, del sistema penal oral adversarial, ¿sí? De cara, por ejemplo, a procesos con indígenas, a procesos con comunidades afro, a procesos con comunidades, en este caso, de pueblos rom o gitanos. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que se busca es que haya una diferenciación, que se aplique dentro de unos contextos, dentro de unos límites que efectivamente favorezcan a la persona dentro de su propio reconocimiento, que yo me autorreconozca como perteneciente a una comunidad vulnerable. Ahora bien, esto sí tiene una solución frente al tema de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque en el delito se reconoce como un conflicto interpersonal desarrollado en un contexto determinado. Se devuelve el conflicto a sus protagonistas, no se le apropia el Estado. Precisamente, ¿por qué? Porque el Estado, en este caso, es el que tiene a cargo el poder punitivo. En este caso no, desde lo restaurativo ese paradigma se supera, ¿ya? Esto lo dice Christie en 1977. Lo anterior involucra la comprensión de las esferas emocional, cultural y social tanto del ofensor como de la víctima. Aquí obviamente hay un enfoque diferencial. Eso es lo que respeta justamente este tipo de diversidades. Bien, ¿cómo se toma el daño desde el punto de vista de lo retributivo? El daño que padece el sujeto pasivo del delito se compensa
causando un daño al ofensor. Lo veíamos como un criterio utilitarista, un mal por otro mal. Y hasta qué punto ese criterio utilitarista, en este caso, satisface los intereses tanto de la víctima como de la sociedad. Y les pongo un ejemplo. Creo que también lo habíamos hablado desde la clase pasada, desde la conferencia pasada, y es el tema, por ejemplo, del niño y del joven que fueron asesinados en norte de Santander después de haber cometido un hurto. Y aún así, hoy en día, superando ese tema que es lamentable y muy doloroso para nuestra sociedad, pongamos un ejemplo más general. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, sujeto de una pena de las más altas, por ejemplo, por un feminicidio? Si bien es cierto, se le aplican unas penas que son bastante altas, no es menos cierto que incluso las víctimas, en este caso, las víctimas ya indirectas de la conducta punible, no van a quedar satisfechas. El solo hecho de que haya la pena alta, entre más alta, siempre van a pedir más. Siempre estamos nosotros como sociedad pidiéndole al Congreso que se aumenten las penas. Y eso, pues, lógicamente, no tiene ningún sentido, ni es una respuesta válida al problema o a la problemática jurídico-penal. Porque es que nosotros debemos atacar es la raíz del problema y no tener una respuesta al problema que sería una respuesta punitiva de esa índole, y que entre más altas las penas, mucho mejor, porque son, para mi criterio, y si por favor les pido me dispensen porque no quiero entrar en polémica, pero volvemos al tema del populismo punitivo, que no logra ningún cometido, sino que por el contrario lo que busca es obtener votos para determinado X o Y político. Ahora bien, este daño, entendido desde el punto de vista restaurativo, lo que se pretende es lograr una restauración, que sea una reparación individual o colectiva, de especial valor de la dignificación de la víctima como del ofensor. La reparación juega un papel crucial para la prevención y garantía de no repetición de los daños. Esto para significar que en este aspecto no solamente se busca que la víctima recupere su dignidad, como lo habíamos hablado, incluso desde mi experiencia en el tema de los litigios frente a los juzgados de conocimiento, a la hora de que el juez de conocimiento impone sanción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, siempre se habla del proyecto de vida del ofensor, pero no se tiene en cuenta el proyecto de vida de la víctima, o eso se tiene en cuenta, pero ya, por ejemplo, en sede de un incidente de reparación integral. Sino que cuando estoy hablando de sede de juicio, cuando se va a imponer una sanción al adolescente infractor de la ley penal, se piensa en su proyecto de vida como una forma de determinar y decirle al juez: compadézcase de esta persona y trate de imponer la sanción tal vez menos gravosa para esta persona que ha delinquido. Pero dejamos de lado el tema del proyecto de vida de la víctima, que también se ve truncado por la comisión de la conducta de la cual es el sujeto pasivo. Y en este orden de ideas, esa dignificación tiene que llevarlos a los dos a un estándar de igualdad, para efectos de determinar que en efecto el proceso restaurativo cumplió con su finalidad. Aquí, dentro del sistema retributivo, se margina por completo a la comunidad y a las víctimas prácticamente, esto obviamente sin perjuicio de las morigeraciones que ha hecho la Corte Constitucional en sede de sus sentencias de constitucionalidad y de tutela, para que pues tengan un poco más de preponderancia, ¿sí? Un poco más de visibilidad dentro del procedimiento. Pero en un proceso restaurativo la situación es diferente, porque aquí la comunidad opera incluso como catalizadora del proceso restaurativo y actúa como soporte e incluso como veedora, es decir, está pendiente de hacerle un seguimiento a ese proceso. Por lo tanto, no solamente queda en cabeza del juez, porque, por ejemplo, ustedes lo saben, en el sistema de responsabilidad penal para adolescente, el juez que le hace seguimiento a las medidas, a las sanciones, es el mismo juez de conocimiento. Aquí no hay un juez en este caso, de ejecución de penas. Mientras que en el sistema de adultos sí hay un juez que vigila ese cumplimiento de la condena, que es el juez, obviamente, de ejecución de penas y medidas de seguridad, pero de cara al sistema restaurativo, vemos que la comunidad obviamente tiene un papel mucho mayor, un papel no de mero espectador, sino de partícipe dentro de ese proceso restaurativo. Ahora bien, el protagonismo de las partes procesales en el sistema retributivo, pues obviamente dependerá de la participación formal y procesal, en este caso de las víctimas. Por eso les decía hace unos instantes que pues gracias a la Corte Constitucional pues han adquirido una mayor relevancia de cara al proceso penal.
En cambio, con el sistema restaurativo, aquí el protagonismo es evidente, la participación tanto de víctima como de victimario, incluso de la comunidad, pues es más evidente, es más necesario y se pueden, en este caso, involucrar actores como la misma familia y la comunidad a la cual se pertenece, al entorno como tal. Bien, en el sistema retributivo sabemos y lo entendemos de dos formas, la participación en este caso del delincuente, bien sea en justicia de adultos o bien en justicia juvenil, que es el sujeto bien activo de la conducta, pero también es el sujeto pasivo de la acción penal del Estado. Entonces, este ofensor va a tener un papel pasivo y que la sanción es la reacción del Estado contra ese ofensor. Y debe, pues en este caso, como sujeto pasivo, debe en este caso padecer esa sanción. Ahora bien, de cara al sistema restaurativo, la situación pues obviamente cambia porque ya aquí vemos es un papel activo. Ya no lo vemos como un sujeto pasivo de la acción penal, sino lo vemos como un sujeto activo porque participa activamente, valga la redundancia, en ese proceso restaurativo para lograr, en este caso, restaurarse frente a la sociedad y recuperar su dignidad. Ahora bien, en el sistema retributivo el delito se define al tenor de la formulación legal, sin tomar en consideración las dimensiones sociales, económicas, políticas, etc. Y claro, precisamente es un principio de estricta tipicidad, en donde vemos que hay, en este caso, unos elementos objetivos del tipo, unos elementos normativos del tipo y una consecuencia penal por la comisión de esa conducta punible, ¿sí? Pero no vemos más allá de esa situación. Es decir, por ejemplo, para ser más específico y más concreto, no vemos cuál es la génesis, qué motivó, qué impulsó a esta persona, al delincuente juvenil, a cometer esa conducta punible. Esto, pues para en este sentido justificar desde el sistema restaurativo que el delito se entiende en todo su contexto. Es decir, vamos a buscar la etiología, el por qué se cometió esa conducta punible. Bien, y un tema que me parece supremamente importante y que no puedo dejar de lado y que por el contrario quisiera dedicarle un poco más de tiempo, aunque yo sé que por estas razones no se puede, pero lo quiero significar acá, y es el tema del estigma. En el modelo retributivo, el estigma del delito es imborrable, ¿sí? Y además de eso, hay una película que lleva el mismo nombre, Estigma, que justamente es eso, es la marca de Caín, ¿sí? Que lleva al delincuente. Y esto para significar que, por ejemplo, en el tema de la justicia de adultos existen lo que son los famosos antecedentes penales, mientras que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no hay antecedentes penales. Y no solamente desde ese punto de vista, sino que cuando una persona entra efectivamente a un reclusorio, a un penal, a cumplir una condena, no solamente es él o ella quien resulta perjudicado, sino también su familia, sus familiares, sus hijos, sus padres, su esposa, su esposo, sus hermanos, porque se extiende ese estigma. Ah, mire, usted es el hermano del delincuente tal. Ah, su esposo es el delincuente tal. Ah, su papá es el delincuente mal. ¿Y esto para significar qué? Que incluso los niños, los hijos de los delincuentes, pueden ser objeto incluso de una victimización. ¿Por qué? Porque son sujetos de conductas de bullying. Y cuando estas personas comienzan a ser, en este sentido, víctimas o a causa de las conductas que fueron cometidas por sus padres, en ese caso por su papá o por su mamá o por el esposo o la esposa, en ese sentido se va haciendo una cadena que va aumentando esa situación. Por eso desde lo restaurativo esto cambia y es lo más importante, tal vez lo más fundamental, es que aquí ya no hablamos de un estigma. Aquí el estigma del delito puede borrarse por la acción reparadora y restauradora. La actuación de todos los actores busca no estigmatizar al ofensor y por el contrario abrirle las puertas para dignificarlo en el diálogo, dentro del diálogo. El delito representa también una oportunidad para pensar en qué estamos fallando como sociedad. Tal vez esa es una de las finalidades más importantes. ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Qué nos hace falta entregarle a las personas para que no cometan delitos? ¿Qué nos hace falta entregarle a los jóvenes para que no cometan delitos? ¿Qué les hace falta? Y cómo nosotros como sociedad, desde el punto de vista de una política pública, desde el punto de vista de las acciones positivas del Estado, cómo podemos enfrentar esa criminalidad simplemente para que no suceda. El conflicto siempre va a ser connatural al hombre, siempre.
vamos a tener conflictos, pero no necesariamente tenemos que llegar a un derecho penal como última ratio para sancionar a las personas o para castigar a las personas que han cometido una conducta punible. De suerte, pues, que ese estigma se supera con un proceso efectivo, eficaz, restaurativo. Ya para terminar, vamos a hablar de la justicia, en este caso, desde un punto de vista retributivo, entendida exclusivamente en manos de profesionales del sistema de justicia. Hay una verticalidad, entendida esta como que hay un funcionario acusador, llámese fiscal, hay un funcionario judicial que tomó una decisión, llámese juez, y obviamente en este sentido la participación es vertical, el poder se nota de arriba hacia abajo, mientras que en el proceso restaurativo hay una horizontalidad. La respuesta al delito se crea desde los mismos protagonistas del conflicto. Hay una horizontalidad entre las partes. De cara al proceso retributivo, la intervención coactiva de la víctima y ofensor, en cambio, en el restaurativo, la intervención voluntaria de víctima y ofensor, como lo habíamos dicho, es tener la voluntad de poderme hacer partícipe dentro de ese proceso restaurativo. No es impositivo, por favor, eso ténganlo muy en cuenta, no es impositivo. Y en el tema del procedimiento penal hay unos tiempos que están predeterminados por la ley, mientras que en el proceso restaurativo hay una flexibilidad. Si bien es cierto, no se puede prolongar o extender en el tiempo indefinidamente, lo cierto es que por esa flexibilidad se pueden tomar unos procesos restaurativos que pues tiendan justamente a buscar esa eficiencia y esa eficacia para las cuales obviamente fueron creados. Dentro de la ley 1098 del 2006, les decía a ustedes, con el artículo 139 y 140 de la ley 1098, pues nos hace una definición de lo que es este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entendido que los sujetos son las personas comprendidas entre los 14 y los 18 años, pero lo más importante de esta lectura es que los principios de protección integral y el interés superior del niño, y en este caso del adolescente, son lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un deber de garantizar, primero que todo, la justicia restaurativa, el acceso a la verdad y una reparación del daño que está obviamente contenido en el artículo 140 de la ley 1098 del 2006. El sistema de responsabilidad penal como sistema de justicia juvenil establece sanciones penales, aunque con un carácter específico y diferenciado del sistema de adultos. Ya con el tema del ámbito de aplicación de la justicia juvenil restaurativa en el contexto colombiano, podemos precisar que se trata de un concepto de justicia aplicable a aquellos delitos que son cometidos por los adolescentes entre 14 y 18 años, esto con base en el artículo 139, y por ello mismo en un sentido amplio de los conflictos sociales que subyacen a dichos delitos en donde toman parte no solo el ofensor y el Estado, sino también la víctima, la familia y la comunidad. Bien, ya para finalizar, entonces, tenemos que hacer una concreción y lo vamos a sintetizar en 2 o 3 o 4, en este caso, aspectos ya muy puntuales. Habrá un verdadero proceso restaurativo si se cumplen con las siguientes condiciones. La primera, garantía de la protección integral de los adolescentes que participan como partes, ya sea en su condición de víctimas, ofensores o miembros de la comunidad o de una red vincular familiar. Segundo, un respeto de las garantías procesales mínimas establecidas a favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Tercero, una atención al daño ocasionado a las víctimas en todas sus dimensiones, afectiva, patrimonial, moral o de cualquier otra índole. En esta medida, el acuerdo logrado con el ofensor debe satisfacer en lo posible la demanda de reparación de las víctimas de cada uno de estos aspectos. Y cuarto, comprensión del ofensor acerca del daño, es decir, no solamente la responsabilización que deba tener este ofensor de la ley penal, este victimario o este delincuente juvenil, sino también que comprenda acerca del daño ocasionado, ¿sí? Y su responsabilización por ello, de tal manera que éste exprese su compromiso sincero a no cometer conductas del mismo tipo más adelante. Como quinto punto de síntesis, tenemos que la participación de la comunidad siempre que sea posible se debe dar. Esta además debe cumplir el papel de mediadora entre las partes, siempre que sea posible, útil y no resulte lesivo, pues obviamente a los derechos tanto de las partes, víctima y victimario. Y sexto, el diálogo entre las partes y la recomposición de los vínculos de confianza sociales que fueron lesionados con la comisión de la conducta punible. De esta manera, pues damos por terminada estas aproximaciones
al tema de justicia restaurativa en torno al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Les doy las gracias por haberme atendido. Estas diapositivas van a ser compartidas con ustedes y pues obviamente les agradezco nuevamente por su paciencia, por haberme escuchado y por, en este caso, espero la expectativa de haber cumplido con el compromiso de haberles dejado estas pinceladas como tal y que sirvan como apoyo para efectos de que ustedes, en este caso, sepan para efectos, digamos, académicos, hacer una buena diferenciación entre lo que es el sistema retributivo, sus desventajas, y el sistema restaurativo con sus ventajas. Muchísimas gracias. Doctora Mónica, le doy el uso de la palabra. Muy amables. Gracias, doctor César. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿considera que la sociedad colombiana prefiere la justicia retributiva sobre la restaurativa, tratándose de procesos penales en contra de adolescentes infractores, según la sentencia C979 de 2005? Bueno, es una pregunta muy compleja, muy álgida. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se busca es que haya un mayor protagonismo desde el punto de vista restaurativo. Pero la sociedad colombiana prefiere, en mi sentir, el sistema retributivo. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente estamos acostumbrados y no se nos ha cambiado ese chip de que lo mejor que le puede pasar a una sociedad es tener en una cárcel a los delincuentes, pero no nos hemos en este caso, hemos hecho un alto en el camino para ver cuánto nos cuesta de los impuestos que pagamos a diario, cuánto nos cuesta mantener una sola persona privada de la libertad, los famosos PPL. ¿Cuánto nos cuesta mantenerlo, en este caso, en condiciones con salud, con alimentación, con un trato digno? En este caso, por eso digo que la sociedad colombiana está más acostumbrada a un sistema retributivo, pero si nosotros logramos cambiar a través de la educación como un sistema informal de solución de conflictos, podemos cambiar ese paradigma y lograr que la justicia restaurativa responda de mejor manera a satisfacer las necesidades frente al tema del conflicto jurídico penal. Siguiente pregunta, doctor. Aquí en el chat nos preguntan, ¿puede haber procesos restaurativos sin participación de la víctima? No, los procesos restaurativos, pues por eso se dice que son voluntarios. Los procesos restaurativos requieren de la presencia, en principio, de la víctima y del ofensor. Sin víctima no puede haber proceso restaurativo. El ofensor puede incluso responsabilizarse y decir, sí, yo cometí la conducta, pero si la víctima no quiere participar dentro de estos procesos restaurativos, no podríamos nosotros obligarla, porque eso sería un contrasentido. Siguiente pregunta, doctor César. ¿Debe mantenerse dentro del ordenamiento jurídico colombiano el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o, por el contrario, podría empezar a considerarse la desjudicialización de dicho proceso? Para contestar esta pregunta, doctora Mónica y auditorio, hay que hacer uso de las normas y tratados, convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia. Es decir, nosotros hacemos parte de ese sistema, incluso de protección de derechos humanos, y hemos adquirido como Estado, no como gobierno, sino como Estado, unos compromisos de cara a la comunidad internacional. Y por eso nosotros aceptamos, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Riad, de Beijing, entre otras, que son muy importantes y que en este caso no podemos hablar de una desjudicialización del proceso de menores, ¿no? Por el contrario, lo que podemos hacer es humanizar el proceso de responsabilidad penal juvenil para hacerlo más flexible, más asequible y sobre todo de mayor compromiso del ofensor de cara al Estado y sobre todo de cara a la víctima. Y que la víctima en este caso pues tenga también la voluntad de involucrarse en el tema de la justicia restaurativa sin que ello signifique un desmedro para su propia dignidad. Entonces, la respuesta sería no, no se puede desjudicializar el proceso. Por el contrario, lo que debemos hacerlo es más eficiente y más efectivo de cara al conflicto jurídico penal. Última pregunta, doctor César. ¿Qué ventajas tiene la aplicación de la justicia restaurativa en torno a los procesos seguidos en contra de adolescentes en conflicto con la ley penal?
retomando las palabras del profesor Raúl Calvo Soler y de acuerdo a mi propia experiencia, yo considero que la principal ventaja es entregarle a la sociedad una persona que en principio fue delincuente juvenil, entregárselo restaurado, entregárselo para que más adelante esta persona, cuando cumpla su mayoría de edad y sea un adulto, no vuelva a cometer conductas punibles, que obviamente ya le generarían, como lo habíamos dicho, primero una pena privativa de la libertad en principio, y segundo, un antecedente penal, y tercero, una estigmatización. Entonces, la segunda ventaja que tiene el proceso restaurativo es justamente eso, que no va a haber una estigmatización del delincuente juvenil, sino que por el contrario, se le va a tomar como un acto humano que merece un reproche, sí, efectivamente, pero también merece una segunda oportunidad. Y tercera conclusión, en este caso, de las ventajas del proceso restaurativo, es que justamente lo que busca su cometido, más allá de lo meramente jurídico o normativo, es esa recomposición de los lazos en la sociedad, que es lo que nos hace falta. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Nosotros tenemos leyes muy fuertes, las aplicamos, sí, pero en efecto no se logran los cometidos o los efectos buscados, que es justamente prevenir la delincuencia. No, por el contrario, las estadísticas van en alza y a medida que hay más población en Colombia, más se van a presentar conflictos jurídico-penales. Por lo tanto, la justicia restaurativa está tomando una connotación y un papel predominante y efectivo a la hora de la solución de estos conflictos. Un agradecimiento muy especial al doctor César Augusto López Vega por su excelente explicación acerca de las bondades de esta justicia restaurativa o reparadora como referente obligado en las modernas tendencias del derecho penal e incluso por permear los sistemas de justicia transicional, en específico en el caso colombiano con la Justicia Especial para la Paz y las diferencias existentes entre modelo retributivo y restaurativo, como bien lo ha mencionado, doctor, sin que se pueda predicar que este modelo es incompatible con la imposición de una determinada sanción que pese sobre el adolescente infractor de la ley penal. De igual forma, doctor, por esbozar los derroteros que demarcan la sentencia 6979 del 2005 respecto de lo que se debe entender por justicia restaurativa con perspectiva y paradigma alternativo a través del cual se enfrentan las múltiples dificultades que plantea actualmente el sistema penal y sus consecuencias. Doctor César, de nuevo nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.